Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro devocional de Apocalipsis. Es el día 15 de octubre, por lo menos, cuando comienza esta transmisión. Y aquí estoy otra vez en casa de mi suegro, en una de las habitaciones que tiene. Y para los que conocéis a mi esposa, ahí arriba hay un cuadro que se pintó de ella y su gemela hace ya muchísimos años. Así que si alguno tenía curiosidad por saber qué era eso, pues ya está solucionado el misterio. Muy bien, pues como dije, bienvenidos a otro devocional. Vamos a seguir con nuestro estudio por Apocalipsis y creo que tengo todo en orden esta mañana para hacer las cosas bien. Así que vamos a ver si es así. Como habéis visto en esta pantalla, estamos pasando por el libro de Apocalipsis contestando tres preguntas o dos, una pregunta doble, que es ¿quién es o cómo es Jesús en el libro de la Revelación? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Y hemos ido viendo esto durante ya 11 sesiones, con este ya el 12. Entonces, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2 dentro de un minuto, pero quiero primero ver lo que hemos visto hasta ahora, esta lista de cosas que hemos aprendido. Bueno, hemos aprendido, para muchos es digamos, es un repaso, es un volver a recordar las cosas sobre el Señor Jesús. Hemos visto que es el testigo fiel, que es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el que es semejante al Hijo del Hombre. Luego vimos su ropa oficial, cómo eran sus cabellos, sus ojos, sus pies, su voz, su rostro. Entonces, todas estas cosas nos da Juan descripciones de lo que él vio en esta visión. Las realidades espirituales son muchísimo más grandes, muchísimo mayores, superiores a los que tenemos en esta nuestra vida terrenal, pero es por las cosas que conocemos y entendemos de esta vida que podemos aprender y entender un poquito, por lo menos, de lo que hay en esa realidad espiritual que todavía no la disfrutamos, digamos, plenamente. Vimos que es el que está vivo, el dueño de las llaves y finalmente también el que conoce todo. Eso era el quién es y cómo es, y luego a ver, perdón, que he perdido mi página, y luego en qué es lo que hace, o qué es lo que hizo, depende cómo sale en el texto. Nos ha amado, nos ha lavado, nos hará reyes y sacerdotes, vendrá en las nubes, habla, este era grande, la voz de Dios, consuela a sus hijos, anda entre las iglesias, eso ya lo vimos en estas últimas semanas, reprende a sus hijos, y finalmente nos recuerda de su gracia en el pasado. Entonces, vamos a volver al texto hoy, entonces, y vamos a ver lo que vemos. En esta mañana vamos a estar viendo algunas cosas para añadir a la lista de qué es lo que hace Jesucristo en esta revelación final de la Biblia. Recuerda, el Señor Jesús no cambia sus atributos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando vino en el Nuevo Testamento no, cuando vino a Belén y estuvo caminando en la tierra, según los evangelios, aprendimos muchísimas cosas de cómo era el Hijo del Hombre, cómo era Dios Hijo, Dios encarnado. Ahora que estamos en la revelación al final de el último libro y la última revelación que luego se pone en escrito para nosotros,
vamos a ver que Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo que nació en Belén, es el mismo que hizo los milagros, que enseñó las parábolas, que entrenó y enseñó a sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero en la revelación final, que es ahora, lo que sí vamos a ver son nuevas expresiones, nuevas características, todo para aprender mejor cómo es. Debe ser el deseo de nuestro corazón, como creyentes, conocer cada vez más al Maestro. Los discípulos tuvieron 3 años, aparentemente, más o menos, para estar viviendo con Jesús, conviviendo con Él. Así dijo Juan en su primera epístola. Es que con Él estuvimos viviendo. Hablamos con Él, le tocamos, le vimos actuar, le escuchamos y ellos aprendieron mucho. Pero luego, incluso aquí en la revelación, en el Apocalipsis, salen muchas cosas que Jesús a ellos no les reveló. Ellos aprendieron mucho, pero no todo. Siempre podemos estar aprendiendo más acerca del Señor Jesús. Hemos visto esas cosas y vamos a seguir viendo porque vamos a ver cosas nuevas a lo largo de este estudio. Y espero que tengas hambre e interés por ver el desarrollo del Apocalipsis, el desarrollo de la revelación acerca del Señor Jesús. Entonces, vamos a ir al pasaje que nos toca, que es Apocalipsis capítulo 2, y empezamos con el versículo 2, aunque ya lo leímos, pero vamos a empezar, como es una carta a través o a un mensajero de la iglesia de Éfeso, vamos a ir leyendo desde el 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le están nombrando todas las cosas positivas de la iglesia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con muchísimo discernimiento, ¿no? 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, firme, poderosa. Pero en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto lo vimos la semana pasada y vimos esa reprensión y cómo el Señor nos reprende a nosotros. No ha cambiado, es el mismo. De la misma manera que reprende a esta iglesia, nos va reprendiendo a nosotros en nuestra vida cristiana. Lo que quiere hacer es cambiarnos. Dios te quiere cambiar. ¿Cómo te cambia? Bueno, el Espíritu Santo obra en tu corazón a través de todos los medios en los que te llega la palabra de Dios. En la iglesia, en tu lectura personal, mensajes que escuches y tal. Versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí encontramos una cosa más que hace Jesús. Así que a la lista de qué hace Jesús, vamos a añadir este nuevo punto. ¿Qué hace? Nos recuerda de su gracia en el pasado. Creo que lo puse en la lista y sin querer no quería adelantarme. Nos recuerda de su gracia en el pasado. Nos hace recordar, nos dice: usa la cabeza, recuerda, haz memoria. Y esto es lo que hace el Señor Jesús en los evangelios, hacía lo mismo. Voy a leer un versículo muy corto en Lucas 17. ¿Os acordáis de una vez que Jesús dijo: acordaos, recuerda,
Dijo acordaos porque hablaba a varios. Acordaos y ¿qué es lo que dijo? ¿Os acordáis de eso? Lucas, no sé si alguien lo sabrá antes de que yo lo lea, pero lo vais a, bueno, los que habéis leído la palabra de Dios en varias ocasiones lo vais a recordar. El versículo en español tiene 6 palabras. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Vale, ¿por qué leo esto? Pues porque el Señor Jesús, cuando enseñaba, también les decía, acordaos de lo que habéis aprendido. Acordaos de la mujer de Lot y lo que le pasó. En el Sermón del Monte dice, en la ley dice, y está diciendo, acuérdate que en la ley dice esto, pero yo, y entonces él explica o expone aún más lo que la ley significa. Entonces, eso es un mandamiento que Jesús hace, tanto al principio de su ministerio como en la revelación, de que usemos la memoria, que usemos la cabeza que nos ha dado, ese cerebro que es tan maravilloso. Aquí dice, voy a leer Hebreos 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está haciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo, recuerda todo lo que Dios ha enseñado y todo lo que Dios nos ha revelado a través de, primero, los profetas del Antiguo Testamento y también a través de su Hijo en su encarnación. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos manda a recordar y debemos de estar pensando y recordando cosas del pasado, pero hay que tener cuidado con esto. Hay gente que está siempre mirando al pasado y lamentando. Cuánto sufrí, o cuánto hice, o cuántos males he pasado, etcétera. Siempre mirando al pasado, pero no para una razón, no con una razón positiva. Debemos de mirar atrás para recordar la bondad y la misericordia de Dios, por un lado, recordando lo bueno que es Dios, lo bueno que ha sido con nosotros, y también es positivo recordar las consecuencias del pecado. Eso está muy bien, aunque tiene un toque negativo, pero cuando tú y yo recordamos que en el pasado, siempre que hemos pecado, han habido consecuencias malas. Eso es usar la cabeza bien. Es recordar y decir, ¿sabes qué? No voy a volver a hacer eso. Esa vez que mentí, cuánto sufrí por eso. O cuando robé algo, lo que fuese, ¿no? O pensé mal, o hablé mal de una persona. Recordar es bueno. Y el Señor Jesús nos anima a hacerlo. Nos manda a hacerlo. Recordar. Bien, seguimos entonces. Ya hemos añadido una cosa más. Versículo 5, leo otra vez, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. No vamos a entrar en todos los detalles, si no, no terminaríamos nunca. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí entonces he decidido añadir otra vez más algo a esa lista de qué es lo que hace Jesús. En este lugar, en este versículo, lo voy a decir yo de esta manera. Jesús promete juzgar. Promete juzgar. El Señor juzga a los creyentes, a nosotros, y también a los incrédulos. Son temas aparte, ¿vale? Porque nuestro pecado como cristianos ha sido juzgado, pagado, borrado
en la sangre de Cristo. Pero las consecuencias de nuestro pecado siguen siendo, siguen saliendo. Y de una manera se puede decir que el Señor todavía juzga. Todavía no quiere decir que podamos vivir como nos dé la gana porque está todo perdonado. No podemos vivir así, no es correcto. Y luego, el pecado o los pecados de los incrédulos, desde luego que a veces se juzga y salen consecuencias inmediatamente y a veces hay las que se acumulan, digamos, para el juicio final. Curiosamente, en Juan capítulo 5, vamos a ver cómo el Señor Jesús es el mismo, el de Apocalipsis es el mismo que el que caminó sobre la tierra años antes de escribirse Apocalipsis. En Juan capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y luego en Hechos encontramos que Él es el juez de los justos y los injustos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y aquí promete juzgar a la iglesia y realmente a los creyentes. Si tú no vives como debes de vivir, va a haber juicio, va a haber consecuencias, ¿vale? No la muerte eterna para un creyente, pero sí consecuencias. Luego en Mateo capítulo 25, sale otra vez el tema muy, muy claramente, versículo 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tenemos otra imagen, otra promesa, otra imagen explicándonos que va a haber un juicio. ¿Y quién es el que va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a todas las naciones? El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice otro versículo que conoceréis? Si os digo la cita, a ver cuántos lo conocen. Hebreos 9, 27. Lo conocéis, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 9, 27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Con este versículo, fuera todo lo que es la reencarnación, cualquier cosa parecida. No, se muere una sola vez y después el juicio. Y luego, para el incrédulo, hay una segunda muerte, como ya hemos visto en alguna otra ocasión. Yo no sé, la gente se autoconvence de mucho, es verdad. Nuestras mentes que Dios nos ha dado tan maravillosas, podemos usarlas. Podemos engañarnos a nosotros mismos. A mí me parece impensable que un pecador, cualquiera, cualquier pecador, digamos, no arrepentido, que no haya creído en Dios, pueda pensar que puede vivir toda la vida viviendo a su manera, con sus mentirillas, con sus robitos, con sus blasfemias, con sus malas palabras de otras personas, etcétera, etcétera, aunque no hayan sido asesinos y ladrones grandes y todo eso, pero saben que han sido pecadores desde el primer momento en que tienen conciencia, que sale de ellos el mal, y piensan, y esto es lo que me parece impensable, que se convenzan de que, al final no habrá ningún problema. Pero claro, aquella persona que me ha hecho sufrir a mí, esa persona que ha hecho verdaderos maldades, y estamos viviendo ahora mismo en tiempos de guerra, ¿no? En Israel y en Ucrania y tal y cual, y vemos las atrocidades que han perpetrado ciertas personas. Eso sí que eso será
Es impensable que eso vaya sin alguna clase de solución, de alguna clase de castigo. Eso no es posible que esas personas hagan semejantes torturas y semejantes maldades y se salgan con la suya y vivan bien y sin nunca tener consecuencias. Y decimos al mismo tiempo, el hombre dice, yo me libro porque no soy tan malo, pero ese no, ese seguro que no, es que no tiene sentido. Dentro de nosotros está escrito en el corazón que hay consecuencias del mal, hay un juicio. El Señor, por eso cuando se lee la palabra de Dios, cuaja como la verdad, y el alma y el corazón cuando escucha lo quiere rechazar, igual la gente no, y déjame, y sale odio y enfado con la misma, o sea, ellos mismos demuestran su maldad por su rechazo violento a lo que Dios dice, pero el corazón sabe que es así, tiene que ser así, el mal tiene que tener castigo, así fuimos creados. Entonces, hemos visto cómo andamos de tiempo, tenemos un poquito todavía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Recuerda, nos hace recordar. Segundo, promete juzgar. Es el mismo Jesús siempre quiero decir del Nuevo Testamento, este es el Nuevo Testamento también. Es el mismo Jesús que en los Evangelios. Es la misma persona. Y seguimos, adelante, vamos a coger uno más en Apocalipsis, pues versículo 5, dice, bueno, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero está prometiendo juzgar. Versículo 6, pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí hay otra cosa que hace Jesús, de alguna manera, es un poquito, no estaba muy seguro por dónde meterlo, si en lo cómo es o qué es lo que hace. También se podría meter en el apartado de cómo es Jesús, uno que aborrece, pero bueno, le he puesto en esta lista de qué es lo que hace, aborrece el pecado. Jesús aborrece el pecado. Desde el castigo sobre Adán y Eva, el diluvio, las plagas de Egipto, todas las consecuencias que Dios trajo a Israel por su pecado a lo largo de los siglos, de todas estas historias aprendemos que Dios aborrece el pecado y la iniquidad. Y Jesús aborrece el pecado en nuestras vidas. Nosotros a veces no tanto. A veces nosotros lo pasamos como, no es tan importante, esto es más grande, esto es más pequeño, lo que él hace es más que lo que yo hago, por lo tanto, una mentirilla blanca. No, Jesús aborrece el pecado, totalmente. Cualquier pecado es una mancha sobre lo que es puro. Es una... cualquier maldad es algo que Dios aborrece. Ahora, en Mateo también vemos aquí el Jesús, digamos, de los evangelios. Mateo 23, hay un capítulo entero donde se ve cómo aborrece el pecado. En capítulo 23, versículo 13, comienza con el famoso sermón de los ayes. El primer versículo es el 13, bueno, de los que lo dice de esa manera. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ahí sigue un pasaje entero donde les da, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¿Por qué? Porque él aborrece el pecado. En este caso, el pecado de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos, ¿no? El libro de Apocalipsis
va a revelar, su revelación va a ser que Dios odia el pecado y muestra su ira contra los que, hechos a su imagen, voluntariamente participan en el pecado. Solemos decir, Dios odia el pecado y no al pecador. Y en cierto modo sí se puede decir, Dios ama al pecador. Pero Dios odia el pecado, y si el pecador está viviendo conscientemente, voluntariamente en el pecado, va a sufrir la ira de Dios contra ese pecado que hay en su vida, y la verdad es que va a ser muy difícil distinguir entre el que Dios aborrece el pecado y el Dios aborrece al pecador. Hay un momento ahí en que es muy difícil distinguir una cosa de otra. Entonces, Dios o Jesús, primero, hemos visto, nos hace recordar. Segundo, promete juzgar. Y Jesús es quien aborrece el pecado. Estas cosas no están en un orden quizás teológicamente lógico, no es el propósito de Apocalipsis, darnos un libro teórico sobre las doctrinas, no, por eso nos van a ir apareciendo de una manera y de otra. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar por hoy ahí, porque ya me queda uno que iba a hacer, pero bueno, lo dejamos para la próxima vez, y os voy a mostrar aquí qué hace. Vais a ver la que saldrá la próxima vez también. Aquí podéis ver que en el 2.5, abajo de la lista, dice promete juzgar. Hemos visto eso. Perdón, antes de eso está nos recuerda o nos hace recordar de su gracia en el pasado. Luego promete juzgar lo que hemos visto. Y luego ¿qué hace Jesús? Aborrece el pecado, versículo 6, y el que no hemos tratado es que promete premiar. Eso lo veremos Dios mediante en la próxima ocasión. Entonces, espero que tengáis muy buen domingo, que podáis ir ahora a los cultos. Espero, si lo estáis viendo a las 9 de la mañana, pues que podáis tener un tiempo maravilloso adorando al Señor, sirviéndole, sirviendo a los demás al mismo tiempo y disfrutando de la congregación y todo lo que es el culto al Señor Jesucristo. Bien, pues lo vamos a dejar así por esta vez. Espero que estéis bien, espero que ese café haya sido bueno también, lo hayáis disfrutado. Y hasta la próxima vez. Agur.